Bienvenidos a un nuevo episodio de Recalculando la Ruta. El día de hoy tenemos una entrevista muy especial. Vamos a tener a una mami con una experiencia de vida que va a dar voz a tal vez a muchas mamis y muchos padres que están viviendo esta condición de vida con peques con autismo, y por eso el día de hoy invité a Noemí Navarro, mejor conocida como Noemí misma, fundadora de Madre TEA y influencer y escritora del libro El arte de no encajar, y sobre todo mamá de un niño con autismo, Mateo. ¿Cómo estás, Noemí? Buenos días, cuántas cosas. Tienes todo, ¿eh? ¿De ti? No, muy bien. Oye, pues muchas gracias por invitarme. Bienvenida aquí. Yo creo que el día de hoy vas a dar como muchísimas... El contar la experiencia propia, y creo que hablemos como de mamá, ¿no? El tener una experiencia de una mamá que está viviendo una situación y que la ha vivido durante, pues eso, casi 7 años, ¿no? Puede ayudar a muchos padres, a muchas madres que están viviendo o están empezando en este camino y que seguramente les vas a llegar mucho al corazón. Ojalá. Y bueno, empezando la entrevista, primero quiero preguntarte, ¿cómo está hoy Noemí? Pues mira, a día de hoy está con muchas cosas en la agenda, con muchas cosas en la cabeza, con muchos proyectos, muy contenta porque realmente pues, para mí era impensable hace unos años poder dar esta visibilidad y este altavoz a algo tan complejo que ocurre en muchas casas como es el autismo, pero además haciendo pues cosas muy diversas, o sea, realmente... Sí. Te veo. O sea, yo de pronto a la Noe de hace 5 años le dices que, como ha pasado hace 2 meses, iba a desfilar en Fashion Week con y de pronto dices, no puede ser, no está ocurriendo, ¿no? Entonces, muy agradecida a la vida porque creo que todo esto viene de fluir y de seguir tu camino correcto. Muy contenta. Quiero preguntarte sobre, ahora sí metiéndome un poquito más al tema de Mateo, ¿cuáles fueron las primeras señales o como tú como mamá que notabas que tu hijo no iba con el desarrollo, digamos, pues normal, ¿no? Que no iba como que cumpliendo los hitos los hitos que se marcan? Pues, ¿cómo fueron esas señales de alerta para ti? Realmente un desarrollo típico para el resto de los niños es ir cumpliendo diferentes hitos, ¿no? En nuestro caso, yo tengo que reconocer que yo nunca fui consciente de esto. Para mí las primeras alertas llegan de la escuela infantil, cuando Mateo aproximadamente tiene 7 u 8 meses, que aunque es muy pronto, yo me he dado cuenta con el paso del tiempo y con cada vez vas adquiriendo mucha más información que es fácil de identificar en algunos casos cuando hay un personal cualificado, ¿no? Entonces, nosotros las primeras alertas que nos dieron es, oye, parece que es que Mateo no nos escucha bien, porque es que le llamamos y no nos atiende y demás, tienes que llevarlo al otorrino. Y yo enfadada, porque decía, ¿por qué tienen con mi hijo? Mi hijo escucha perfectamente. Sí, yo sabía que escuchaba porque cuando sus dibujos favoritos aparecían en la tele, da igual donde estuviera, llegaba gateando al comedor, ¿no? Pero bueno, le llevé al otorrino y nos dijeron que estaba bien. Luego nos dijeron, pasaron los meses, ¿no? Ellos van viendo cómo oye, es que creemos que es que no nos enfoca cuando nos mira, a ver si le puedes llevar al oftalmólogo. Y le llevamos al oftalmólogo y no, nos dijeron que estaba todo correcto. Y cuando esas 2 pautas son correctas, es decir, cuando no existe una dificultad física, pues que haya un tapón en un oído o sordera o haya dificultad en algo, seguimiento del ojo, pues ya enseguida nos derivaron a atención temprana cuando Mateo tenía 17 meses, un poquito antes de 1 año y medio. Y ya ahí empezaron a decirnos, nos dieron el primer diagnóstico, que es retraso madurativo, ¿no? Era un peque todavía con una edad muy temprana, claro, para que hubiera un diagnóstico. Y así fue. ¿Cuándo te confirmaron que realmente Mateo tenía autismo? Pues como esto es una gincana y tú vas aprendiendo en función de la experiencia, porque es algo que yo reivindico mucho, no existe un protocolo cuando todos los diagnósticos de autismo pasamos por lo mismo. Creo que en la administración debería existir un protocolo que nos dijera, vale, retraso madurativo, vale, pues mira, tienes que ir aquí, ¿no?
nos dijeron que teníamos que tramitar la discapacidad de Mateo. El problema es que con un retraso madurativo la discapacidad es inferior a un autismo, entonces no conseguíamos la ayuda, o sea, el grado de discapacidad para que nos lo dieran cuando todo el mundo sabía que era autismo, ¿no? Entonces, en torno a los 2 años ya estaba muy claro que Mateo tenía esta condición y lo llevé a un centro privado que se llama Tandem, que es en el que él ha recibido diagnóstico, o sea, el que ha recibido terapia desde que nació, bueno, desde que entramos en este mundo, y le hicieron una evaluación pues que ha sido un par de días, que la evaluación son juegos, o sea, que nadie se asuste, simplemente es a través del juego van viendo. Pero eso es importante, ¿eh? Porque hay veces como que ¿qué le van a hacer a mi hijo? ¿Lo van a meter en una máquina o qué? Exacto, no, son juegos, o sea, algo tan sencillo como hacer pompas, una persona cualificada y profesional sabe que la reacción del niño a unas pompas de esta manera o de la otra te está dando indicios, tal, ¿no? Okay. Y ahí fue cuando nos confirmaron que tenía autismo. Además, recuerdo que hablaron de un nivel moderado, ¿no? Aunque bueno, luego todos los niveles tienen su propia, bueno, su propio lenguaje, ¿tú me entiendes? Pero bueno, hablaba de un nivel moderado a severo, recién cumplidos los 2 años. ¿Cómo lo viviste tú? Pues una época muy complicada, una época muy difícil. Justo antes de empezar la entrevista estábamos hablando de cuando nos conocimos. Te conocí ahí justo. Me conociste justo en este momento. Para mí era muy difícil. Y además, bueno, cada uno lo asume de una manera, cada uno pasa este duelo, porque realmente es un proceso de duelo, de una manera diferente, a una velocidad diferente, con un empuje, con lo que sea diferente, ¿no? Yo recuerdo que para mí la época del duelo fue corta porque tampoco tuve que hacer un esfuerzo, o sea, es mi propia personalidad, yo salgo muy rápido, yo soy muy resiliente en lo que me ocurre y rápido aprendo y rápido digo, venga, vamos a salir. Lo mejor, ¿no? Hay que buscar lo mejor. Claro, realmente quedarte parado cuando recibes un diagnóstico así, al primero que estás perjudicando es a tu hijo. Claro. Yo recuerdo que cuando salimos de aquella primera reunión de atención temprana, de ahí me fui a Tandem ese día. No recuerdo si era un miércoles o un jueves y dije, me voy ya. Porque a nivel público nos dijeron que la plaza todavía tardaría en llegar en torno a 8 o 9 meses. Yo dije, no puedo perder este tiempo. O sea, el cerebro de mi hijo ahora mismo es plastilina, todo lo que le enseña ahora es donde él va, lo va a absorber al final. Exacto. Y así fue. Y fue muy complejo porque yo además ya me dedicaba a las redes, mis hijos eran grandes protagonistas de las redes, yo no quería estigmatizar a Mateo, bueno, la falta de información en aquel momento que yo tenía, ¿no? Yo pensaba que él le podía estigmatizar. Y poco a poco, a medida que lo vas integrando, que vas viendo la evolución, que vas aprendiendo un nuevo lenguaje, que vas viendo su desarrollo, más o menos lento, o sea, o rápido, porque algunas cosas se desarrollan muy rápido y otras cosas se desarrollan a otra velocidad, ¿no? Siempre existe miedo, siempre existe incertidumbre. Claro, no, así como mamá o sea, bueno, también es mamá de Manuela, ¿no? Así como mamá, o sea, es natural el miedo, es natural, ¿no? Que sientas esto. Claro, pues en un peque del que tú además tampoco conoces nada, yo no sabía nada sobre autismo hasta que llegó Mateo. Y ocurrió y entonces ahí empiezas a investigar y yo me he dado cuenta que cuanta más información adquiría, cuanto sin volverme loca tampoco, ¿no? Y me iba formando, iba aprendiendo, iba leyendo, también el nivel de ansiedad bajaba en mí. Claro, porque iba conociendo todo, ¿no? Y claro, sobre todo respetar los tiempos, respetar su forma de ser. Bueno, al final ya la maternidad de por sí viene con un giro de vida que no te esperas y que de pronto da igual lo que te hayan contado antes, o sea, la maternidad siempre cambia. Hasta que no lo vives, yo digo, cuando no eres madre, no lo sabes. La maternidad ya te gira la vida. Pues una maternidad diversa te la vuelve a girar otra vez, ¿no? O sea, lo que tú más o menos pensabas tampoco es otra cosa. Entonces, a medida que tú asumes que tu maternidad es una maternidad que es diferente y que va a ser muy enriquecedora, porque esto yo lo defiendo mucho. Realmente nosotros nos centramos mucho en lo cotidiano, celebramos los detalles, celebramos cualquier pequeño progreso en casa, se celebra muchísimo y bueno, pero hasta todo eso hay un proceso, o sea, hace 5 años que entramos en esto, tú me conociste cuando estábamos, yo no siempre he estado en este momento. No, porque te tocaba muchísimo, o sea, yo me acuerdo que lo lloraba, claro, porque de pronto te das cuenta que tu hijo va a convivir con una condición que va a ser toda su vida, ¿no? Y tú lo único que puedes hacer es ayudarle a
gestionar las herramientas, aprender Sí, lo sí. que va a necesitar para su vida. Entonces es un poco complicado. Sí, no, lo sé, si ya como mamá es complicado y las cosas que te pasan como mamá y demás, que a nadie nos cuenta nada, es complicado. Pero eso habla muy bien de ti, porque al final te has metido a fondo. Hay gente que no, hay gente que el duelo lo vive de manera de evitarlo, ¿no? Y mejor no volteo a ver una realidad que existe, ¿no? Pero madres como tú, ¿no? Que también quieren dar voz a esto y ayudar a más personas, ¿no? Aprovechando que te tengo aquí, ¿qué es el autismo? A ver, probablemente sea una de las definiciones más complejas. Pero como que madre, existen. o sea, estamos hablando, exacto, no estoy buscando la parte profesional, estoy hablando, ¿no? O sea, como... Pues mira, el autismo es una condición de vida en la que el cerebro de la persona que vive en esta condición funciona de una manera diferente. Imagínate dos sistemas operativos, un Android y un iOS, pues estaríamos hablando de estos dos, ¿no? En la jerga de la diversidad, el neurotípico sería la persona que no tiene autismo y el neurodiverso, ¿no? Sería la persona que sí lo tiene, ¿no? Pues dentro de todo este mundo el cerebro funciona de una manera diferente y sus grandes retos podríamos englobarlos en la comunicación. Hay muchos peques autistas y adultos autistas que no son verbales, que no tienen un lenguaje adquirido, y hay otros que sí lo tienen. Hay veces que el lenguaje verbal es fluido y es sencillo, y otras veces que no, tiene un lenguaje verbal pero es un poquito más limitado, un poquito más acortado. La comunicación sería uno de los grandes retos. Otro de los grandes retos serían las relaciones sociales. Es complicado, aunque pensemos que las relaciones sociales son fáciles, saber cuándo es mi turno para hablar, ponerme en tu lugar cuando tú me estás hablando, intentar empatizar con tu emoción, pues todo esto son grandes dificultades y grandes retos, ¿no? en su desarrollo. Y luego existen otras dos variantes, o sea, para mí serían como cuatro: la comunicación, las relaciones sociales. Otra cosa que se llaman los intereses restringidos. Estaríamos hablando de cuando son capaces de invertir muchas horas en algo que les apasiona. Por ejemplo, a mi hijo le encantan los camiones de bomberos, ¿no? Podríamos decir que es un interés restringido porque todo lo que tenga que ver con camiones de bomberos se va a hacer el experto, exacto, ¿no? Pero claro, realmente te das cuenta que esto le hace llegar tan al detalle, que te enseña muchas cosas también, que a lo mejor tú no habrías parado porque tú no tienes esa capacidad de ir tan al detalle, ¿no? Y luego hay muchas veces que ocurre un desorden sensorial. La manera en cómo se reciben los estímulos de fuera viene con mucha más intensidad. Por eso hay peques autistas que se tapan los oídos. En mi hijo, por ejemplo, ocurre con las texturas. Se pone muy nervioso con nuevas texturas. No come. No come directamente. No come, entonces entre no comer o que coma lo mismo de siempre, que coma lo mismo de siempre. Justo hablé con una madre con un peque de alta sensibilidad y me decía, es que lo que tú puedes percibir, o sea, un olor, unas plantas, llegas y el niño, o sea, lo percibe, o sea, mucho, o sea, lo que tú no percibes es más de un olor a una planta, ¿no? Él lo percibe y de repente ves que se va hacia la planta y es como la observa, ¿no? Y es como, qué interesante. O sea, es mucha alta sensibilidad. Entonces, o sea, digamos que por eso digo siempre que el autismo es tan... amplio, la definición es tan compleja porque además de esas cuatro patas... No todos los no niños todos en el mismo grado. Hay, ¿qué es más? Cuando hablan de niveles... O sea, ¿qué es más nivel? ¿Que no se comunique o que tenga una alta sensibilidad? ¿O que se comunique pero que no sepa aceptar un rol social? Es muy difícil evaluar. Con respecto a los niveles, yo lo resumiría en la necesidad de apoyo que necesitas. Es decir, para mí no es tanto el nivel, sino cuánto apoyo necesitas. Pues había un libro que a mí me encanta que se llama El niño al que se le olvidó cómo mirar. Y ellos lo resumen como en las gafas. Cuando tú te pones gafas, quien tiene más o menos dioptrías, o sea, pues necesitas un cristal más o menos gordo, ¿no? Pues esto es igual. ¿Qué necesidad de ayuda o de apoyo necesitas? Entonces, claro, el grado, bueno, es complicado. Pues más ayuda o menos ayuda. Claro. Pues tú hablas de que el autismo es una condición de vida, es que la gente que conviva con Mateo va a tener que aprender a convivir con él, ¿no? A tratarlo, a acompañarlo. ¿Cuáles son los mayores miedos que te surgirían como madre en un futuro con Mateo?
Pues mira, no son muy diferentes a los miedos que cualquier madre tiene con sus hijos. Es decir, yo me he dado cuenta que tengo los mismos miedos con mis 2 hijos, ¿no? La diferencia es que Mateo probablemente necesite un poco más de ayuda, ¿no? Claro. Yo, para mí, con que mi hijo, probablemente mi mayor miedo es que él sea autónomo, ¿no? Que él sea capaz de poder valerse por sí mismo y sobre todo que sea feliz. Es que yo sé que parece tópico, pero... pero no, sí, a ver, la que es madre dice, o sea, lo más importante es la felicidad. Que se valga por sí mismo, claro. Entonces para mí esto es una carrera contrarreloj de enseñarle todas las herramientas que va a necesitar para la vida lo más rápido posible, porque además crecen muy rápido. Sí, o sea, de repente es como los tenías aquí y ya. Entonces, pues sí, probablemente sean mis mayores miedos, que él sea autónomo y que sea feliz. ¿Y en principio lo logran? O sea, un niño autista, o sea, que un adulto que se convierte, ¿no? que tiene autismo, ¿logran ¿ser autónomos? ¿Ser autónomos? Pues depende. Vale. Cuando existe un autismo muy severo en el que están comprendidos o afectados muchas herramientas que necesitan para la vida diaria, pues probablemente no sean autónomos, ¿no? O sea, pero a mí misma hace 2 años me diagnosticaron autismo, a mí, y yo pues puedo llevar una vida plena, ¿no? Es algo que defiendo mucho, que probablemente el concepto de vida plena para cada uno es diferente, Totalmente. ¿no? Y para lo que para mí es una vida plena, a lo mejor para Mateo no lo es, y su vida plena es de otra manera. Claro. Y él es muy feliz ahí también, entonces, bueno, pues sí, o sea, realmente todo el trabajo, toda la terapia, toda la intervención que se hace es para que ellos finalmente pues, puedan ser personas autónomas. ¿Qué profesionales se necesita tener como apoyo a tu lado, ¿no? Con un niño, Pues mira, Mateo yo creo que tenemos un gran abanico porque él en su escuela, en el colegio, tiene un PT, que es un terapeuta ocupacional, que es la persona que, pues bueno, se encarga de enseñarle cosas en su día a día, de estimularle, de hacer lo que hemos dicho antes, juegos para desarrollar otras cosas, ¿no? A nivel interno. En la clase de Mateo, otra de las profesionales es una integradora social, que me parece de verdad una figura súper importante. Una integradora social lo que hace, por ejemplo, en el colegio, bueno, aparte de otras muchísimas cosas, ¿no? Le enseña autonomía, a lavarse los dientes, a vestirse, a todo esto, ¿no? Lo que hace es que, por ejemplo, en los patios, para que Mateo sepa cómo jugar con el resto de los niños, ella es la que le introduce en el círculo con el resto de los niños, pero también enseña al resto de los niños a cómo tratar a Mateo. Claro. Entonces me parece una figura esencial. Fundamental, sí. o sea claro. Da igual las herramientas que yo le enseño a Mateo si cuando llega al círculo no hay alguien, ¿no? Entonces Mateo, gracias a eso, pues ya tiene su grupito de amigos, ya probablemente no haga falta tanta intervención de ella en ese ámbito. El logopeda también para Mateo es importante, que eso también lo tiene en el colegio, pues bueno, para todo el recurso lingüístico, la pronunciación, las letras. Yo creo que serían como las 3 grandes patas. Luego, pues hay muchas cosas. Mateo, por ejemplo, está en equinoterapia, pero ha hecho también arteterapia, ha hecho musicoterapia. O sea, yo por la parte del arte siempre le he llevado mucho porque le gusta mucho y se le da muy bien. Y cuando tienes un peque con autismo, si vas a lo que le gusta, lo tienes ganado. ¿Te has enfrentado a alguna situación? Porque tendemos las personas, ¿no? a criticar o sea, sin saber ni el entorno, ni lo que le pasa, ni nada, ¿no? Y yo tengo como muchos conocidos y madres también, ¿no? Con niños con autismo. Y obviamente me dicen, es que fui a un restaurante y es que ellos no saben, o sea, si el niño pues está en una fila o lo que sea, pues se tuvo que mover y siempre o me criticaban o me decían que no le marcaba límites, que no conocen la situación, ¿no? Y hay veces que tendemos a criticar. ¿Te has sentido en algún momento, has tenido alguna situación difícil? Sí, es complicado. Además, creo que tanto en el autismo como en cualquier tipo de condición, neurodiversidad, o sea, parece que vas con el perdón por delante. O sea, perdón, vas con el perdón, ¿no? Mateo además es un niño muy enérgico, muy movido, él llega aquí, te lo toca todo, lo busca todo, porque es muy curioso, porque a él de pronto llegar aquí, o sea, volviendo a la integración sensorial, para él los estímulos que para cualquier persona es la cosa más típica del mundo, para él de pronto es una bomba, y llega aquí, ve ese cuento, ve ese libro, ve esta taza, ve no sé qué, y todo tiene que tocarlo, ¿no? Entonces sí, o sea, sí ocurre. Gracias a Dios y gracias a las redes creo que se está consiguiendo visibilizar y normalizar todo esto, ¿no? Pero sí, yo voy con el perdón por delante siempre. Y siempre, además,
era una cosa que me molestaba, ¿no? Tener que justificar, oye, claro. perdón, es que es autista. Y comprendí que si yo no ofrecía la información, la gente no podía saberlo. Es como si tú eres... No, tampoco tienes que ser experto, claro, o sea, Claro. no todos. Si alguien es celíaco, cuando va a un restaurante tiene que avisarlo. Oye, mira, perdona, yo no puedo comer gluten. Pues esto es igual. O sea, tú tienes que avisar de que existe una condición diferente y es que a lo mejor esa es la manera en la que esa persona que nunca había oído hablar del autismo, ampliar la información, ¿no? Yo con el paso de los años me he dado cuenta que tengo que ir cambiando y ir flexibilizando y lo que antes me parecía que a lo mejor no podía ser, pues oye, a lo mejor darle una oportunidad y creo que siempre funciona. Sí, realmente. sí. La verdad es que me pareció súper bonito esta red social que también tienes, ¿no? Que es como un espacio para compartir experiencias, ¿no? En donde, y creo que debería de haberlo para todas las madres, ¿no? Bueno, y todavía tengo que decirte que, o sea, estoy trabajando en algo para Madretea especial que tiene que estar, vamos, ya al salir, que ya te contaré. Pero sí, creo que es muy necesario. Es que es muy necesario, al final es como también un desahogo, ¿no? He vivido esto, estoy viviendo esto. Cuéntanos de Madretea y cuál fue ese motor. O sea, cuéntanos de Madretea porque igual hay gente que no, pero de qué es Madretea, ¿no? Pues mira, Madretea nace por mi necesidad de comunicar el autismo. Yo tengo una red social que es mi trabajo, es mi trabajo principal y es cierto que ahí sí voy contando pildoritas y voy contando cosas sobre el autismo, pero yo no puedo monopolizar el tema del autismo en mi otra red social porque en la otra hablo de todo. Claro. Hago lifestyle, hago moda, hago belleza, porque la vida continúa. Aunque tengas un peque con autismo, la vida continúa y tú vas a seguir saliendo de viaje. Y eres persona y sigues y eres mujer claro, y te quieres cuidar y demás, ¿no? Entonces me di cuenta que tenía que crear una red social aparte para desfogarme de todo lo que tenía que hablar, ¿no? Y que fuera un poco más canalizado en el autismo. Y por eso creé Madretea. Madretea nació siendo un canal de Instagram que bueno, donde había pues experiencias, un poco crear comunidad. Y poco a poco me di cuenta de las necesidades que existían a nivel, bueno, a nivel familia, a nivel colectivo. Y eso es en lo que estoy trabajando ahora. Va a tener una dimensión muchísimo más grande que una red social y en esto estoy trabajando. Bueno, o sea, es un poco intentar ofrecer lo que a mí me hubiera gustado tener en todo este proceso. No, y es que a mí me encantó, porque realmente como que, y quien no lo conozca, métase a Instagram, Madretea. Mi última pregunta, bueno, más bien, cuéntame un poco de tu libro. Bueno, pues el libro ha sido una gran sorpresa, la verdad. Mira, el libro, la idea del libro nació hace 2 años, o sea, ha sido un proceso largo y yo me decido a escribir el libro cuando sé que estoy preparada para contestar todas las preguntas que me hagan, porque hasta ese entonces hay un proceso largo, ¿no? Para mí ha sido la gran sorpresa porque lo que te comentaba antes, en preventa ya se puso el número 1 de Amazon y no es porque al final tengamos unas redes que sea mi trabajo, no, es que yo creo que la sociedad está avanzando en valores y un tema tan nicho como el autismo, que de pronto se coloque el número 1, que vayamos ya por la 2ª edición del libro habiendo salido hace 2 semanas, pues es una barbaridad, ¿no? Felicidades, enhorabuena. Estoy muy contenta, un poco desbordada, también tengo que decírtelo porque recibo muchos mensajes de muchas familias que lo están leyendo y me cuentan cómo se sienten y me cuentan que lloran mucho cuando lo leen, que se sienten muy identificadas. Y bueno, el libro El arte de no encajar viene un poco a decir lo que pasa cuando el autismo llega a casa. De hecho es muy bien. Qué bonito. Lo que aparece en la portada. Porque es el libro que a mí me hubiera gustado tener. O sea, me hubiera gustado tener ese acompañamiento con un lenguaje sencillo que yo hubiera entendido. Yo ahora te puedo hablar de un integrador social, de un PT, de una L, pero antes yo decía, ¿qué es eso? Nuevo. ¿Qué me estás contando? No sé de qué me estás hablando. Pues el libro también tiene un glosario al final, un pequeño diccionario con todos esos términos que son. Entonces, cuando te acaban de diagnosticar, de pronto saber qué es cada figura, qué es una atención temprana. Si ya como madre que te explique el pediatra no sé qué, entonces ya imagínate. Claro, entonces el libro además habla de mí, habla de Mateo, habla de Manuela como hermana, habla de cómo afectó esto a la pareja, bueno, habla de muchas cosas, ¿no? Y yo creo que va a ayudar a muchas familias y si no, ojalá ayude. Seguro que sí. Noemí,
De verdad, te agradezco muchísimo por haber compartido tu experiencia personal, que yo sé que a veces toca en el corazón, el hablar de una parte pues que también es sensible, es emocional, ¿no? Sí. Nos toca en el corazón. Y gracias por abrir tu corazón aquí en Recalculando la Ruta conmigo. Y te espero las veces que quieras aquí. Gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio. Si les gusta este episodio, compártanlo, que estoy segura que a mucha gente les va a poder ayudar estos recursos y esta experiencia de Noemí. Nos vemos en el siguiente episodio.